Bienvenidos a China, una tierra antigua envuelta en misterio y fascinación. Aquí, las huellas de dinastías olvidadas y leyendas inmortales susurran entre las montañas imponentes que tocan los cielos y los ríos que trazan historias en la tierra. En este vasto y majestuoso paisaje, la realidad y el mito se entrelazan como si fueran uno solo. Cada piedra, cada sombra, guarda un secreto esperando ser descubierto por aquellos valientes que se atrevan a adentrarse en sus profundidades. ¿Qué verdades ocultas se esconden en este imperio enigmático? Solo aquellos que se atrevan a mirar más allá del velo del tiempo podrán desvelarlas. Aventúrate y déjate cautivar por la magia de China. Montañas amarillas. Las legendarias Montañas Amarillas, un tesoro de belleza natural que se alza en la provincia de Anhui, China. Este rincón del mundo no solo es famoso por sus impresionantes picos de granito, sus viejos pinos retorcidos y sus mares de nubes que parecen sacados de un sueño, sino que también es un patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, que ha cautivado a poetas, pintores y filósofos durante más de 1000 años. Aquí, la majestuosidad de la naturaleza se encuentra con la espiritualidad más profunda, y el paisaje no es solo un refugio para los ojos, sino también un símbolo de resistencia, serenidad y la eterna conexión entre el hombre y la tierra. Pero bajo la calma y belleza de este santuario se oculta una leyenda oscura, una historia que ha perdurado entre las nieblas de Huangshan durante siglos. Permítanme contarles sobre un antiguo templo, perdido en los valles brumosos de estas montañas, erigido en honor a la diosa de la montaña y los espíritus divinos que se cree habitan en las cumbres. Este templo, que antaño fue un lugar de paz y oración, guardaba un oscuro secreto que aterrorizó a aquellos que se atrevieron a cruzar su umbral. La historia gira en torno a Li Wei, un joven monje de fe inquebrantable y compasión sin límites. Una fría noche de invierno, en medio de una tormenta de nieve implacable, una viajera anciana llegó al templo en busca de refugio. Su presencia causaba inquietud, su rostro pálido, su espalda encorvada y sus ojos brillando con una luz extraña, sobrenatural. Li Wei, impulsado por su bondad, la acogió sin dudar, a pesar de la sensación extraña que se apoderaba de su corazón. La viajera se negó a unirse a los monjes en la oración nocturna, diciendo: «He vivido más allá del alcance de los dioses», palabras que helaron la sangre en el aire. Mientras la tormenta rugía afuera, Li Wei no podía conciliar el sueño. Decidió caminar hacia el salón de oración y al llegar se encontró con una visión aterradora. La viajera, ahora transformada, no era humana. Sus ojos se habían tornado completamente negros y su cuerpo se retorcía de manera antinatural. Ante sus ojos, la figura revelaba su verdadera naturaleza, un espíritu vengativo atrapado entre los mundos. La atmósfera se volvió densa, la presencia maligna era palpable, y las paredes del templo temblaron como si el mismo edificio estuviera bajo ataque. El espíritu desató el caos. Con todo el coraje que pudo reunir, Li Wei comenzó a recitar oraciones sagradas, pero la entidad solo rió, burlándose de él. Desesperado, el monje tomó un amuleto de jade sagrado, un relicario bendecido por los dioses, y lo levantó alto. Una luz cegadora surgió del amuleto y un grito de agonía llenó el aire mientras el espíritu desaparecía
en un suspiro etéreo. Sin embargo, la fuerza de la lucha causó que el templo colapsara en ruinas. Li Wei jamás volvió a ser visto, y se dice que su sacrificio salvó a los monjes y a todo el valle del furor del espíritu. Hoy, las ruinas del templo permanecen envueltas en misterio. Quienes se aventuran cerca cuentan historias extrañas. Se escuchan susurros en el viento, sombras que se deslizan entre los árboles, y algunos afirman ver una figura vagando entre los restos del templo, un monje de rostro sereno que parece seguir protegiendo este terreno sagrado. La leyenda del espíritu persiste, vagando por los picos brumosos de Huangshan, en busca de almas que reclamar. Así que mientras caminan por estas montañas sagradas, no olviden que más allá de la belleza serena, algo más puede estar observándolos desde la niebla. Bienvenidos a Huangshan, donde la naturaleza y lo sobrenatural se encuentran en cada rincón. Gran Muralla. Esta estructura monumental, que se extiende por más de 21.000 kilómetros, no solo es un símbolo de la grandeza militar de China, sino también un testimonio irrefutable de la fortaleza y resistencia del pueblo chino a lo largo de los siglos. Desde las costas del Mar Bohai, en el este, hasta las áridas extensiones del desierto de Gobi, en el oeste, la muralla atraviesa paisajes deslumbrantes, llanuras, montañas majestuosas, frondosos bosques y desiertos implacables. Aunque el paso del tiempo y la erosión han dejado su huella en muchas de sus secciones, las que aún permanecen en pie siguen cautivando a los miles de turistas que la visitan cada año. Pero la muralla no es solo una maravilla arquitectónica, es también un relato de sacrificios, luchas y victorias que se han forjado a lo largo de dinastías enteras, como la Qin, la Han y la Ming. ¿Sabían que su principal función fue proteger el imperio de las invasiones de las tribus nómadas del norte, como los temibles mongoles? Pero construirla fue un desafío titánico. Empezó en el siglo VII a.C., bajo la dinastía Qin, pero con el tiempo, durante siglos, se fueron uniendo y reparando secciones, hasta formar la muralla que hoy conocemos. Bajo el reinado del emperador Qin Shi Huang, los muros de los reinos previos fueron unidos, pero el costo fue altísimo. Millones de obreros, muchos de ellos prisioneros o campesinos pobres, se sacrificaron en condiciones extremas para llevar a cabo esta colosal tarea. Algunos trabajaron bajo el calor abrasante del verano, otros bajo el frío cortante del invierno, y muchos no sobrevivieron a las agotadoras jornadas. Se dice que la muralla no solo es un símbolo de defensa, sino también de sufrimiento. Los materiales de construcción, enormes piedras y ladrillos,
fueron transportados a mano a través de terrenos difíciles, y miles de obreros murieron en el proceso, víctimas de la fatiga, los accidentes, el hambre y las enfermedades. Las historias de aquellos que perdieron la vida en su construcción se han transmitido de generación en generación, y se cree que sus almas jamás hallaron paz. Y si pensamos que la historia de la muralla no podría ser más escalofriante, es que aún guarda secretos oscuros. En las noches de tormenta, cuando la niebla cubre las montañas, se dice que es posible escuchar suspiros, lamentos y sollozos en el viento, ruidos que parecen emanar de las propias piedras de la muralla. Se cree que son los espíritus inquietos de los que murieron durante su construcción, condenados a vagar eternamente sin descanso. Otro relato que eriza la piel es el de el fantasma del emperador Qin Shi Huang. Se cuenta que el emperador, cuya orden dio origen a esta construcción, no solo fue responsable de la muerte de millones, sino que, tras su muerte, su espíritu quedó atrapado por las almas de aquellos que perecieron. Muchos aseguran que en noches sin luna, su fantasma aún recorre la muralla, y algunos, al caminar por sus tramos más solitarios, sienten un aire helado y hasta han creído ver su sombra deslizándose a lo lejos. Pero los relatos no terminan ahí. A lo largo de la muralla existen puertas malditas, secciones donde los viajeros experimentan sensaciones extrañas, mareos, falta de aire y sonidos inexplicables. Hay quienes afirman haber visto figuras moverse de reojo, solo para girar y no encontrar nada. Y lo más inquietante, hay historias de personas que se adentraron demasiado en estas zonas embrujadas y nunca más se les volvió a ver, sus cuerpos perdidos para siempre en el viento y las sombras de la montaña. Así que, queridos amigos, cuando se aventuren a explorar esta magnífica obra de la humanidad, recuerden que la muralla no solo es historia, sino también un testimonio de sacrificios, leyendas y misterios que seguirán fascinando a quienes se atrevan a caminar por ella. Ciudad Prohibida. Ubicada en el corazón de Pekín, es uno de los símbolos más impresionantes de la China imperial. Construido a principios del siglo XV durante la dinastía Ming, este vasto complejo palaciego fue la residencia de 24 emperadores a lo largo de las dinastías Ming y Qing. Con casi 1000 edificios y más de 8700 habitaciones, no solo fue el centro del poder político, sino también un escenario donde se tejían incontables dramas de ambición, traición y rivalidad. Detrás de sus techos dorados y sus enormes paredes rojas,
La ciudad prohibida fue testigo tanto del esplendor del gobierno imperial como de las sombras de la ambición humana. La vida en la ciudad prohibida estaba regida por una jerarquía estricta y un protocolo inquebrantable. En su centro se encontraba el emperador, considerado el Hijo del Cielo, cuya palabra era ley. A su alrededor se movía una vasta red de oficiales, sirvientes y eunucos, todos trabajando incansablemente para mantener la maquinaria del corte imperial. Sin embargo, era en el interior, el recinto privado del emperador, donde se libraban algunas de las rivalidades más intensas. El harén, hogar de las esposas y concubinas del emperador, era el epicentro de esta lucha por el favor imperial. Para estas mujeres, captar la atención del emperador podía elevar su estatus, asegurar influencia política y traer honor a sus familias. Pero tales recompensas tenían un precio. El harén era un mundo de intrigas constantes, donde se forjaban alianzas y se cometían traiciones a la sombra. Envenenamientos, complots secretos y desapariciones misteriosas eran hechos comunes, pues cada mujer luchaba por superar a sus rivales en la interminable búsqueda del poder. Entre las muchas historias de intriga que se desarrollaron en la ciudad prohibida, ninguna es más famosa que la de la emperatriz viuda Cixi. Nacida en una familia modesta en 1835, Cixi ingresó al palacio como una concubina de bajo rango del emperador Xianfeng. Su inteligencia y determinación le permitieron ascender rápidamente dentro del harén, y en 1856 dio a luz al único hijo del emperador, el futuro emperador Tongji. Este acontecimiento aseguró su posición y la encaminó hacia un poder sin precedentes. Cuando el emperador Xianfeng murió en 1861, dejando el trono al joven Tongji, Cixi fue nombrada una de las dos emperatrices viudas, compartiendo la regencia con la emperatriz viuda Xian. Sin embargo, la astucia y la sagacidad política de Cixi pronto le permitieron dominar la corte, apartando a su corregente y consolidando el poder en sus manos. El reinado de Cixi fue marcado por una brillantez implacable y una crueldad despiadada. Fue una manipuladora experta, utilizando alianzas y traiciones para mantener el control sobre la ciudad prohibida y el imperio. Una de sus acciones más infames fue su represión de la Reforma de los 100 días en 1898, cuando el emperador Guangxu, su sobrino adoptivo, intentó modernizar China con la ayuda de funcionarios reformistas. Cixi vio esto como una amenaza a su autoridad. Organizó un golpe de Estado, puso a Guangxu bajo arresto domiciliario y ejecutó a muchos de sus aliados, poniendo fin, efectivamente, al movimiento reformista. Sus acciones preservaron su poder, pero debilitaron aún más a la dinastía Qing, que ya luchaba por hacer frente a la crisis interna y a la agresión extranjera. El harén, en la época de Cixi, no fue menos dramático ni peligroso. Las rivalidades entre consortes a menudo terminaban en trágicos desenlaces. Una de esas historias es la de la consorte Shen, una favorita del emperador Guangxu que apoyaba su agenda reformista. Cixi, viéndola como una amenaza, supuestamente mandó arrojarla a un pozo dentro de la ciudad prohibida, un recordatorio sombrío de hasta dónde llegaba para asegurar su posición. Estas historias ponen de relieve la dura realidad de la vida en el harén, donde la supervivencia dependía a menudo de la astucia y la capacidad de adaptarse. La ciudad prohibida, con sus grandiosas salas y sus tranquilos patios, fue tanto un símbolo de la gloria imperial como un escenario para la ambición humana. Sus muros fueron testigos del ascenso y caída de emperadores, los triunfos y tragedias de emperatrices y concubinas, y la lucha incesante por el poder que definió la vida
en su interior. Hoy en día sigue siendo un recordatorio del pasado imperial de China, atrayendo a millones de visitantes que se asombran ante su belleza arquitectónica mientras imaginan los dramas que allí se desarrollaron. Las historias de intriga y rivalidad dentro de la ciudad prohibida son un testamento de las complejidades del poder y el deseo humano de supervivencia e influencia, incluso en los escenarios más magnificentes. Pagoda del Ganso. La Gran Pagoda del Ganso Salvaje, situada en Xi'an, en la provincia de Shanxi, China, se erige como uno de los símbolos más emblemáticos de la antigua cultura y religión china. Construida durante la dinastía Tang, en el año 652, bajo el reinado del emperador Gaozong, la pagoda fue originalmente erigida para albergar las escrituras budistas traídas de la India por el renombrado monje Xuanzang. Más allá de su importancia histórica, esta majestuosa estructura está impregnada de misterio y espiritualidad, sirviendo de telón de fondo para una atemporal historia de reencarnación y amor predestinado. Con sus 7 pisos y construida completamente de ladrillo, la pagoda ejemplifica la brillantez arquitectónica de la era Tang. Inicialmente levantada con 5 pisos, fue ampliada posteriormente en restauraciones sucesivas para alcanzar su altura actual. La pagoda no es solo un monumento que alberga textos sagrados, sino un símbolo de devoción, iluminación y el anhelo de un mundo armonioso. Se cree que es un puente sagrado entre el cielo y la tierra, donde las oraciones ascienden hacia lo divino y las energías espirituales profundas resuenan en el aire. Hace mucho tiempo, durante la dinastía Tang, cuando la pagoda era recién construida, un joven monje llamado Maestro Chide residía en sus terrenos. Famoso por su sabiduría y compasión, pasaba sus días meditando bajo la sombra de la pagoda y enseñando la filosofía budista a sus discípulos. Un día, conoció a una joven llamada Lin Xue'er, la hija de una familia adinerada que solía visitar la pagoda para rezar. Con el tiempo, Xue'er comenzó a sentirse atraída por Chide, no solo por respeto, sino por una profunda sensación de familiaridad y anhelo que no podía explicar. Finalmente, Xue'er reunió el valor para acercarse a Chide y le preguntó: «Maestro, ¿nos hemos encontrado en una vida anterior?» Chide, con sus ojos serenos pero penetrantes, le sonrió suavemente, pero no dijo palabra alguna. Desde ese momento, Chide comenzó a experimentar sueños vívidos que le revelaban fragmentos de una vida pasada. En esos sueños, él y Xue'er eran una pareja casada, separada por celos y traiciones. Su trágica separación dejó el alma de Xue'er marcada por un voto inquebrantable: encontrarlo nuevamente a través de los ciclos de reencarnación. A medida que los sueños se volvían más frecuentes y vívidos, Sid se dio cuenta de que su encuentro no era una simple coincidencia, sino una conexión kármica que trascendía vidas.
Sin embargo, como monje atado por sus votos, no podía actuar conforme a estas revelaciones. Su corazón vacilaba entre su compromiso espiritual y el vínculo innegable que lo ataba a Xue'er. El conflicto interno creció más pesado con cada día que pasaba. Un día, Xue'er confesó sus sentimientos bajo la sombra de la pagoda, expresando su deseo de dejar Xi'an para escapar de las emociones que sabía que eran prohibidas. Antes de partir, dijo: «Si existe otra vida, rezo para que nos encontremos nuevamente, sin votos ni barreras terrenales. Te esperaré aquí». Se arrodilló en la base de la pagoda, rezó por largo tiempo y desapareció de la vida de Shide. Desde entonces, nunca regresó a la pagoda. Pasaron los años, y el maestro Shide continuó su camino espiritual. En un tranquilo día de otoño, falleció mientras meditaba bajo la pagoda. Antes de su partida, susurró a sus discípulos: «Un día, bajo esta misma pagoda, encontraré el alma que debo de una vida pasada». Su serena partida dejó una atmósfera de misterio que aún perdura alrededor de este sagrado lugar. Siglos después, en una era moderna, dos extraños, un joven y una mujer, se encontraron por casualidad en la base de la gran pagoda del ganso salvaje durante una peregrinación. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron, sintieron una familiaridad inexplicable. En sus conversaciones, descubrieron que ambos habían estado soñando con una pagoda y una promesa olvidada. Poco a poco, los fragmentos de su pasado compartido comenzaron a revelarse, desvelando el vínculo reencarnado entre el maestro Shide y Lin Xue'er. Su amor, transportado a través de las vidas, finalmente encontró resolución bajo el mismo monumento donde su historia había comenzado. Templo Cielo. El Templo del Cielo, situado en Pekín, China, es una de las maravillas arquitectónicas más imponentes y sagradas de la antigua China. Construido en el siglo XV, durante la dinastía Ming, este emblemático sitio no solo era un santuario religioso, sino también un símbolo de la conexión entre los humanos y el cielo. En sus terrenos, los emperadores, conocidos como los hijos del cielo, realizaban complejos rituales para rezar por un clima favorable y cosechas abundantes. En medio de un extenso parque adornado por estructuras armoniosas, el Templo del Cielo se considera un reservorio de inmensa energía espiritual, y su legado está marcado por relatos misteriosos y escalofriantes que han perdurado a lo largo del tiempo. El diseño del Templo del Cielo es profundamente simbólico, con sus estructuras construidas en formas circulares y cuadradas para representar el cielo, círculo, y la tierra, cuadrado. La característica más destacada es el salón de oración por la buena cosecha, con su emblemático techo de tejas azules que simbolizan el cielo, y el altar circular, donde se celebraban los rituales sacrificiales más importantes. Este altar, compuesto por 3 niveles circulares concéntricos, lleva a su punto más alto, donde el emperador se colocaba para comunicarse con los cielos. Se cree que en este lugar sagrado, cada oración era escuchada y respondida por fuerzas celestiales.
Sin embargo, el Templo del Cielo no solo era un lugar de oraciones y sacrificios, sino también un foco de misterios espirituales. Una de las historias más espeluznantes y contadas a lo largo del tiempo está relacionada con un suceso inexplicable ocurrido a principios del siglo XX, cuando el templo pasó de ser un sitio imperial a un espacio público. La historia comienza en una fría noche de invierno, cuando un guardia de seguridad que patrullaba los terrenos del templo vivió un encuentro sobrenatural que lo perseguiría por el resto de su vida. Asignado a vigilar la zona cerca del salón de oración por la buena cosecha, el guardia recordó una quietud extraña que envolvía todo el templo. La luz de la luna iluminaba el techo de tejas azules, proyectando un resplandor casi sobrenatural sobre la antigua estructura. Al acercarse al altar circular, sintió un escalofrío inusual en el aire, a pesar de estar bien abrigado con ropa de invierno. Cuando llegó a la plataforma central del altar, escuchó de repente susurros débiles provenientes de la cima de los escalones. Inicialmente pensó que se trataba de un intruso violando el horario restringido del templo, pero cuando miró hacia arriba, se quedó atónito al ver la figura difusa de un hombre vestido con túnicas imperiales, similares a las de un emperador de la dinastía Ming. La figura estaba en la cima de la escalera, mirando hacia los cielos con los brazos levantados, como si estuviera rezando. Extrañamente, a pesar de que la luz de la luna iluminaba claramente la figura, el guardia no escuchó pasos mientras se acercaba. Aterrorizado, el guardia gritó, pero la figura permaneció inmóvil. Luego, tan repentinamente como apareció, la aparición se disolvió en el aire, dejando solo un silencio helado. Atónito, el guardia huyó del lugar y al día siguiente informó del incidente. Aunque sus compañeros inicialmente desestimaron su relato como una alucinación provocada por el cansancio, pronto otros comenzaron a compartir relatos similares sobre una figura misteriosa que aparecía en las noches iluminadas por la luna. Los locales y los visitantes del templo especularon que la figura fantasmal era el espíritu de un emperador de la dinastía Ming, regresando al Templo del Cielo para realizar ritos sagrados para su pueblo, incluso después de la muerte. El profundo significado espiritual del templo y el rol del emperador como intermediario entre el cielo y la tierra daban credibilidad a estos relatos. Hasta el día de hoy, muchos creen que el espíritu del emperador permanece en el lugar, atado eternamente a los terrenos sagrados del templo. El Templo del Cielo sigue siendo un testimonio eterno de la grandeza de la arquitectura y la espiritualidad china, pero sus relatos sobrenaturales añaden una capa más de misterio. Ya sea basados en la realidad o nacidos de la leyenda, estas historias profundizan la admiración y el respeto que rodean este sitio sagrado. Como un puente entre el cielo y la tierra, el Templo del Cielo sigue evocando un profundo sentido de misterio, donde las antiguas oraciones y los ecos enigmáticos parecen trascender los límites del tiempo. Pingyao. Esta ciudad, que parece haber quedado congelada en el tiempo, es un verdadero tesoro de historia. Con su arquitectura perfectamente conservada de las dinastías Ming y Qing, sus callejones empedrados y sus imponentes murallas, Pingyao no solo es un sitio patrimonio de la humanidad por la UNESCO, sino un portal a la majestuosidad de la antigua China imperial. En su época dorada, Pingyao fue un bullicioso centro financiero y una fortaleza militar clave, pero hoy en día
atrae a visitantes de todo el mundo que buscan desvelar los secretos de su rica historia. Sin embargo, más allá de sus monumentos icónicos y tesoros culturales, Pingyao guarda una historia menos conocida, una que ha cautivado y maravillado a los viajeros durante siglos. Las murallas de Pingyao, que se elevan a más de 12 metros de altura y se extienden por más de 6 kilómetros, son una de sus características más emblemáticas. Construidas con ladrillos y piedras, estas fortificaciones no solo protegían la ciudad, sino que también eran un símbolo de su resistencia. Al caminar hoy sobre estas antiguas murallas, es imposible no sentir una mezcla de admiración y asombro ante la genialidad de quienes las construyeron. Pero no solo es su arquitectura lo que cautiva, sino las leyendas que flotan en cada rincón de esta ciudad intemporal. Una de las historias más fascinantes es la del comerciante fantasma de Pingyao, un relato que se ha transmitido de generación en generación. La leyenda comienza durante la dinastía Qing, cuando Pingyao era el epicentro del comercio en China. Sus bancos, entre ellos el famoso Rishengchang, eran la columna vertebral del comercio, protegiendo fortunas y asegurando que los negocios florecieran. Sin embargo, durante un invierno particularmente crudo, comenzaron a circular rumores sobre una figura misteriosa que recorría las calles a altas horas de la noche. Los mercaderes y viajeros afirmaban haber visto a un hombre vestido con ropas oscuras y desgarradas, portando una vieja bolsa de cuero. Se presentaba como un comerciante de una provincia lejana, ofreciendo productos raros y exóticos a precios increíblemente bajos. Aquellos valientes que se atrevían a negociar con él solían sentirse irresistiblemente atraídos a comprar, incapaces de escapar de su mirada hipnótica y sus palabras persuasivas. Curiosamente, nunca entraba en posadas ni en casas, desapareciendo entre los callejones neblinosos antes del amanecer. La historia dio un giro inquietante cuando se descubrió que algunos de los objetos que vendía, un colgante de jade, un vestido de seda y un juego de platos de porcelana, tenían marcas que los vinculaban a mercaderes que habían desaparecido misteriosamente en su camino a Pingyao. La gente del pueblo susurraba que el comerciante fantasma era un alma en pena, una víctima de bandidos cuya vida había terminado trágicamente en los caminos peligrosos que llevaban a la ciudad. Regresaba para reclamar la riqueza que creía le había sido robada, comerciando con los mismos objetos malditos que una vez fueron suyos. Una noche, un valiente joven banquero llamado Liu Shiyuan decidió enfrentar al misterioso personaje. Armado con una linterna y su astucia, Liu esperó cerca de las murallas de la ciudad, donde el comerciante solía aparecer. Cuando finalmente lo vio, Liu se acercó con calma y comenzó a hablar con él. La cara del hombre, pálida y demacrada, parecía casi sobrenatural bajo la luz titilante. Mientras Liu lo interrogaba, notó que la sombra del hombre no coincidía con sus movimientos. Parecía desvanecerse y moverse como si estuviera separada de la realidad. Sintiéndose que no estaba frente a un comerciante común, Liu recitó un mantra budista y colocó un talismán protector en el suelo. El hombre se detuvo en seco, sus ojos se vaciaron de vida, y en un susurro casi inaudible confesó su trágico destino, emboscado por bandidos en su camino hacia Pingyao. Había muerto aferrado a sus bienes, jurando vengarse de quienes lo habían traicionado. Su espíritu, atormentado por el odio no resuelto, había vagado desde entonces. Liu prometió honrar su memoria celebrando un ritual
para liberar su alma del sufrimiento. El comerciante desapareció en la fría noche, dejando solo un leve aroma a incienso y el sonido del viento entre las murallas. Cumpliendo su palabra, Liu organizó una gran ceremonia en el templo de la ciudad, invitando a monjes para que cantaran oraciones y ofrecieran bendiciones. La historia del comerciante fantasma se esparció como un susurro por el mundo, y pronto los viajeros comenzaron a llegar a Pingyao, ansiosos por caminar por las mismas calles donde alguna vez pasó la figura sombría. Hoy, algunos aseguran que en las noches frías y brumosas todavía se puede sentir su presencia. Un inexplicable escalofrío, el leve sonido de unos pasos o la fugaz visión de una figura envuelta en harapos desapareciendo por una esquina. Turistas modernos, Pingyao es mucho más que sus monumentos históricos. Es una ciudad donde el pasado parece palpitar, donde cada callejón guarda una historia esperando ser descubierta. La leyenda del comerciante fantasma es solo una de las muchas misteriosas que hacen de esta antigua ciudad un lugar fascinante. Al recorrer sus calles empedradas, subir sus imponentes murallas y visitar sus templos y casas de intercambio, los visitantes no solo aprenden sobre la historia, sino que se sumergen en el espíritu encantado de Pingyao, un lugar donde el tiempo, la leyenda y la imaginación se entrelazan. Pueblo cultural del folclore de China espléndida. Ubicado en el corazón de Shenzhen, el pueblo cultural del folclore de China espléndida es una vibrante celebración del vasto patrimonio de China, donde se exhiben los icónicos monumentos del país y su rica diversidad étnica, con su fusión perfecta entre el Parque Miniatura China Espléndida y el pueblo cultural del folclore de China. Este destino único invita a los visitantes a explorar la esencia de China en un solo día inolvidable. Pero más allá de sus deslumbrantes réplicas y sus representaciones culturales, se oculta una historia envuelta en misterio, un relato sobre un artefacto perdido que ha cautivado la imaginación de innumerables viajeros. La leyenda comienza en los años 80, cuando se estaba construyendo el parque, mientras los trabajadores colocaban los cimientos para la réplica en miniatura de la ciudad prohibida, descubrieron un artefacto peculiar, una pequeña figura de dragón tallada con intrincado detalle, hecha de jade puro. Los historiadores locales la identificaron como una reliquia imperial, posiblemente un objeto ceremonial de la dinastía Qing. La maestría con la que fue esculpido el dragón sugería que no solo era un símbolo de poder, sino también la clave de un secreto guardado durante los últimos días del imperio. Pronto comenzaron a correr rumores sobre el dragón de jade, asegurando que formaba parte de un tesoro mayor, uno que los leales a la dinastía Qing habían ocultado para protegerlo de los invasores extranjeros en los últimos años de la dinastía. Según la leyenda, el dragón de jade tenía la capacidad de revelar la ubicación del tesoro si se colocaba en un punto específico bajo la luz de la luna. Los fundadores del parque, cautivados por la historia,
decidieron incorporar el artefacto en China Espléndida, escondiendo el dragón de jade en algún lugar dentro de sus terrenos para preservar su misticismo. Visitantes y empleados han reportado sucesos extraños relacionados con el dragón de jade. Algunos afirman haber visto una luz resplandeciente emanando desde la réplica del Palacio Potala bajo la luna llena, mientras otros hablan de un zumbido inexplicable cerca de la réplica de la Gran Muralla al atardecer. El relato más escalofriante proviene de un guardia nocturno que patrullaba el parque. Él describió haber escuchado susurros débiles en un dialecto antiguo cerca de la exhibición del ejército de terracota, como si los espíritus de los soldados caídos estuvieran tratando de guiarlo. Los susurros lo condujeron hasta un punto cerca de la réplica del río Li, donde encontró un pequeño fragmento de jade, que se cree que se rompió del dragón. Intrigados por el fragmento, los responsables del parque organizaron una expedición para descubrir los secretos del dragón, pero justo cuando el equipo comenzó su búsqueda, el fragmento desapareció misteriosamente. Desde entonces, no ha surgido evidencia concreta sobre la ubicación del dragón de jade, pero su leyenda sigue viva, atrayendo a aventureros, historiadores y turistas curiosos al parque. Cuando cae la noche, el parque se transforma en un maravilloso mundo encantado y el espectáculo nocturno, Danza del Dragón y el Fénix, cautiva al público con su mezcla de tradición y misterio. Algunos dicen que la coreografía contiene pistas sutiles sobre el lugar de descanso del dragón, mientras que otros creen que el dragón está escondido a plena vista, esperando que la persona adecuada descubra su secreto.